Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Estamos iniciando este live para ver funciones parte 5. Como habíamos hecho, habíamos trabajado en los live anteriores, estábamos trabajando todo lo que era funciones, ya que en matemática universitaria, por lo menos en carreras de ingeniería, muchas de las cosas, y también en ciencia, muchas de las cosas que se trabajan son en base a funciones. Entonces, el hecho de conocer las funciones te hace entender muchas cosas de la matemática universitaria. Si no, en caso contrario, la persona no puede aprender. Entonces, por eso le he dedicado un parte especial antes de comenzar agosto, solo a funciones. Así que eso. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a terminar con la parte de funciones regulares y nos vamos a tirar con límites. Sí. De ahora en adelante vamos a empezar a trabajar solamente los límites. Así que vamos a finalizar esta parte. La última que era de funciones inyectivas y esas cosas. Dominio, codominio. Así que, bien, vamos a trabajar el siguiente ejercicio que habíamos puesto ayer, que era una función logarítmica, que era la siguiente. Definiendo de que va de los reales positivos a los reales, sí, la función entonces logarítmica de... Vamos a poner una función logarítmica bastante sencilla para trabajar las propiedades, solamente para eso. Bien, así que vamos a determinar el dominio y el recorrido de esta función muy sencilla, que es una función logarítmica. Primero que todo, todas las funciones logarítmicas nos dicen que van siempre desde los reales positivos hasta los reales. ¿A qué se debe eso? A que todos los valores que yo le ingrese al argumento, sí, van a tener que ser necesariamente de los reales. Correcto. Tienen que ser necesariamente los reales. Y el resultado que me va a lanzar esta nueva real va a pertenecer incluso del cero o hasta el infinito. ¿Por qué ocurre eso? Por ejemplo, dentro de las propiedades de los logaritmos, dentro de las propiedades de los logaritmos, por eso se enseñan las propiedades. Las propiedades se enseñan más que todo para trabajarlas en funciones. Los logaritmos son muy útiles para graficar, para hacer funciones, pero en otro tipo de casos, por ejemplo, para la matemática común o para la matemática, por ejemplo, estadística o algo así, no se ocupa tanto logaritmos. Logaritmos se ocupa más para temas de funciones, para ingeniería, para esas cosas. Entonces, una de las propiedades de los logaritmos me dice que si la misma base, si la base del numerito que está aquí abajito, es igual al argumento, esto quiere decir que es uno, ¿cierto? Eso es igual a uno. Entonces, esas cosas, estas propiedades, las que están acá, son las que nos permite desarrollar este tipo de ejercicio, ¿correcto? Y todo el mundo ha trabajado con los logaritmos de la siguiente forma, diciendo que logaritmo de A de B es igual a C, entonces esto era equivalente a decir A elevado a C igual a B, ¿cierto? Y lo aprendimos de esa forma. Muchas veces cuando estudiamos logaritmos lo aprendimos de esa forma, cuando la verdad es que esta es la función y esta es la función inversa. Entonces hay que abrirse a la perspectiva de que esta función, la que está acá, es la función inversa de la función logarítmica. Entonces, muchas veces nosotros no trabajamos con la función logarítmica, sino que trabajamos con su función inversa, que es la exponencial. Esta se usa mucho. Y muchos compañeros tienen dudas con las exponenciales, cuando la verdad es que no son difíciles. Gracias Marisol por los me gusta, gracias, gracias. Así que vamos a trabajar con eso en este ratito. Dominio y recorrido respecto a lo que tiene que ver con logaritmos. Respecto a lo que tiene que ver con logaritmos. Así que déjeme poner el like para poder leer los comentarios. Y nos tiramos y empezamos con el límite. Eso por los follow, mi gente. Muchas gracias. Así que, bien, a esto se le llama argumento, lo que está acá. Este es el argumento. Entonces, todos los valores que tome el argumento van a pertenecer a los reales positivos. ¿Eso qué implica? Implica que x tiene que ser necesariamente mayor que cero. Correcto, esa es la premisa principal. El argumento tiene que ser mayor que cero. Entonces, la forma correcta de escribir esto sería decir x menos 2 tiene que ser mayor que cero.
Bien, ya que el argumento no es solamente el x. Entonces, de aquí vamos a sacar el dominio. El dominio sería entonces decir que x tiene que ser mayor que 2. Ese es el dominio. Ese es el dominio. El dominio de la función logarítmica es para todo x perteneciente a los reales, para todo x perteneciente a los reales, tal que x tiene que ser mayor que 2. Y ahí estamos listos. Bien, y el recorrido son todos los reales. ¿Y cómo yo saco el recorrido? El recorrido saca aplicando propiedades de los logaritmos. Sería poner, en vez de decir f de x, decir y vamos a definir que y es igual al logaritmo del argumento que es x menos 2. A esto yo voy a sacar el argumento, así que lo que voy a hacer voy a elevar a 10, ya que este tiene una base 10 de forma implícita. Eso también es una propiedad de los logaritmos. Y me va a quedar como 10 elevado a i. Esto es igual a 10 elevado al logaritmo de 10 de x menos 2. Lo que hace que se me simplifique esto y me quede así. 10 elevado a i es igual a x menos 2. Luego saco el 2 y me va a quedar así. Como 10 elevado a i más 2 igual a x. Y listo. Ahí ya tengo para determinar el recorrido. ¿Qué valores puede tomar i? Todos. Porque ningún valor se me determina. Puede tomar todos los valores. Entonces, vamos a decir que aquí sí se cumple que el recorrido son todos los reales. El recorrido de esta función son todos los reales. Sí, otra forma de decirlo es para todo i perteneciente a los reales. Sí, eso es. Eso es lo que hay que trabajar a la hora de desarrollar todo lo que tiene que ver con dominio de los logaritmos. Esas son las funciones especiales, podríamos decir. ¿Duda respecto a este ejercicio, cabrón? Cualquier duda respecto a dominio y recorrido, estos son los dominios más complejos. Aquí estamos metiéndonos de lleno a la matemática un poco más universal y teórica. Así que cualquier duda me la dejan acá escrito. Gracias por los follow, gracias Brian, Jinete Blanco, gracias Lil. Estupendo. Bien, así que viendo esa situación, viendo que ya no hay dudas, que ya hemos trabajado todos los tipos de funciones, creo que la última función que nos faltaría es esta, las funciones trigonométricas. Vamos a ver las funciones trigonométricas. Esa sería la última. Funciones trigonométricas. Por ejemplo, dentro de las funciones existe la función f de x es igual a seno de x, ¿cierto? Seno de x. Entonces, en trigonometría la mayoría de las funciones se trabaja con seno de x, coseno de x y tangente de x, en la mayoría de los casos. En la mayoría de las pautas de prueba que yo he visto, la mayoría de los casos se trabaja solamente con seno de x, coseno de x o tangente de x, a menos que el profesor sea un maricón como los de mi universidad, que te preguntan cosas que no te enseñan, debería ser así. Pero si el profesor no es de mi universidad, debiera ser así. La mayoría de las pautas que yo he visto de otras universidades siguen esta regla, de que la mayoría de los ejercicios son seno, coseno y tangente, nada más. Los maricones de mi universidad preguntan weas que no enseñan, así que no se preocupen, cabros. ¿Y cómo se grafica una función seno de x? ¿Cómo se grafica una función de partida? ¿Cuál sería el dominio del seno de x? ¿Y cuál sería el recorrido del seno de x? Bien, para sacar el dominio de esta función trigonométrica hay que tener algunos conocimientos básicos. ¿En qué universidad estudias? No te voy a decir, Catalina. No te voy a decir. O sea, bueno, estudio en la UTEM. Estudio en la UTEM. Y he tenido bastantes problemas con los profesores por la misma. Porque preguntan cosas que no enseñan en las pautas y me han llegado alegatos súper hueones. Porque yo fui tutor de mi universidad un año entero y me han llegado alegatos súper hueones, alegatos como de no enseñaste esto en tu tutoría y lo preguntaron en la prueba. Y yo diciendo, pero si soy el tutor, weón, soy ayudante, no soy el profesor. No tenéis por qué alegarme a mí que yo en la tutoría no sabía esto. Más encima, este ejercicio es rebuscadísimo. ¿Cuándo le he encontrado una pauta? Entonces, obviamente, si uno se cierra a su nicho universitario, uno cree que uno es el problema. Y yo me compré esa historia por harto tiempo.
Hasta que empecé a hacer live en TikTok, que ahí conocí gente de todas las universidades del país, y ahí noté que efectivamente el problema no era mío, el problema era el de la universidad, porque preguntaban cosas que no enseñaban y, y más igual le echa la culpa al ayudante. Esa weá me parece un carrajismo brígido. ¿Cuándo has visto tú que la culpa de que no se vea un contenido es la culpa del ayudante? Culpa del profesor, pues weón, claro. Pero bueno, en la mayoría de los casos debiera ser así, excepto si estáis estudiando en mi universidad, porque si estudias en mi universidad los maricones están... Por eso yo digo, esa weá tiene un nombre, se llama ser maricón. Preguntar cosas que no enseñaste y después echarle la culpa al ayudante, eso tiene un nombre, ser maricón. Ser un nefasto maricón. Y a mí por eso me caen mal los weones. Así que eso. Hola Miu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. El dominio de f, si yo tengo f de x es igual a seno de x, el dominio de esto son todos los reales. Todos los reales. O sea, x puede tomar todos los reales de una función una función que es trigonométrica como seno de x. Sí. Cumple exactamente ¿cómo decirlo? Todos los números reales del eje X, pero no hacia el recorrido. El recorrido, el recorrido de una función como seno de X es la siguiente, es el módulo, podríamos escribirlo así, podríamos definirlo como el módulo de Y tiene que ser menor o igual a 1. Esa es una forma de definir el recorrido. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que cuando ustedes analizan el rango o analizan el recorrido de la función trigonométrica, el número, esta cuestión tampoco se enseña mucho, el número oscila entre -1, sí y 1? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Espérenme, estoy buscando una botella con agua. Eh, Les dejo la pregunta abierta, cabrón. Voy a buscar una botella con agua, porque tengo la boca seca. Ya está. Haz un ejemplo. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Lo que pasa, lo que pasa es que si uno analiza el comportamiento de X, gracias por la rosita, muchas gracias. Si uno analiza el comportamiento de X, evidentemente en un plano cartesiano, como este, ya, en un plano cartesiano como este, van a notar que puede tomar hasta el más infinito y hasta el menos infinito, ya. Entonces una función trigonométrica como esta se comporta de esta forma, tiene este comportamiento. Así se comporta una función sinusoidal. Este es el comportamiento de la función seno de x. Y lo curioso, nosotros habíamos dicho ayer que los valores que toma el dominio son todos los valores que están en el eje X. Esos son los valores del dominio, pero todos los valores que toma Y son todos los valores respectivos en el eje Y. Y vamos a notar que los valores máximos que tocan en el eje Y es el 1 y el -1. Así se comporta toda una función sinusoidal genérica como esta. Y eso es porque el valor está acá. Ese valor. El numerito que acompaña a seno de X. Y esto se le llama amplitud. Amplitud. La amplitud define dónde va a oscilar el I. Si por ejemplo la amplitud fuera de esta forma, fuera a decir f de x es igual a 3 seno de x, entonces estaríamos diciendo que los valores en el recorrido de esta función los valores en esta función oscilarían entre el -3, sí, y el 3, tocando. Ahí se definirían los valores de el recorrido en esta función así. Así son todas. Todas las funciones son así. Todas las funciones de seno tienen este comportamiento. Todas, absolutamente todas. Entonces, eso es lo que hay que entender a la hora de determinar dominio y recorrido de una función. ¿Dónde saca uno el dominio? El dominio acá se saca de aquí, de lo que está en el argumento. Obviamente, si hay por ejemplo,
vean esto, por ejemplo. Si yo tengo f de x es igual a, por ejemplo, seno de pi dividido en x, que puede darse, no sé. ¿Qué pasaría acá? Bueno, en este caso, el dominio de esta función son todos los reales, pero también hay una exclusión, y es que este x no puede tomar valor de cero. ¿Sí? Acá quedaría un intervalo abierto, ya que en este caso, el cero haría que acá me quede infinito. Entonces, evidentemente, el seno infinito, no sé, creo que no debiera existir. Entonces, en este caso particular, aquí sí se define que la exclusión es cero. Por eso, pero son casos muy especiales. No, muy rara vez te he encontrado un seno así. De hecho, la mayoría de las veces, rara vez te piden el dominio y el recorrido de la función sinusoidal porque es muy simple sacarlo. Entonces, es muy simple, solo que se enseña poco. Pero muy rara vez te van a pedir el dominio y el recorrido de una función sinusoidal. Si te ponen este ejemplo es porque el objetivo de la prueba es rajarte. O sea, te hicieron la mariconía. No hay otra explicación. Si te llega a pasar eso es porque te la hicieron para cagarte, ¿no? No hay otra explicación. Porque no debiera pasar. Sí, gracias, compas. Gracias. El, veamos. Hoy, ahora empecé cálculo uno y veré límites. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Tener buena base. Tener buena base. Ahora, ¿qué va a pasar con la función cosenoidal? Cosenoidal. Yo agradezco los piropos cabros que aquí en el live que me digan, este cabro es seco, sabe. Yo agradezco los comentarios. A mí la verdad es que, aunque me den halago, la verdad es que esa cuestión como que no me sube la autoestima. ¿Por qué? Porque mi autoestima ya es súper alto. Entonces la verdad es que no, ni me sube ni me baja, pero agradezco los comentarios, cabros. Pero ni me sube ni me baja. Entonces, veamos este caso. Esta función puede dibujarse como seno si yo le hago un corrimiento aquí en el argumento. Le agrego algo más. Pero esta función más bien se conoce como coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. Y la función coseno de x, el dominio, noten, el coseno de x parte acá en uno positivo. Y esa es la diferencia que tiene con seno. Acá en cero parte en cero y aquí parte en uno. Esa es la única diferencia importante que hay entre seno y coseno. Entre una función seno y coseno. El origen de dónde parten en el tema de funciones. Y reiteramos el punto. ¿Cuál define esto? Lo define el número que multiplica el coseno, que esa es la amplitud. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso, ¿cuál sería el dominio? El dominio, nuevamente, de la función cosinusoidal son todos los reales y el recorrido nuevamente en esta función son lo mismo. Menos uno, sí, y hasta el uno. Entonces uno puede decir, pero parte en el uno, sí, pero que de hecho al momento de ir avanzando, llega acá también hasta menos uno y luego vuelve acá a cero y así, o sea, va a siempre oscilar en estos rangos. Solamente que hay como un corrimiento, es como tomar la función y moverla un poquito para el lado. Y ya, ahí ya tengo la función coseno. Eso es. Es como agarrar todo esto y tirarlo para el lado. Entonces, y la función por último, la función tangente, es la siguiente, la función tangente. La función tangente de x es de acá hasta de acá a acá. Y la función tangente es esto, es como ir dibujando un gráfico de esta forma. ¿Sí? Ese es el comportamiento de una función tangente. Llega hasta acá y luego pium y así. Y así se la pasa todo el rato. Y eso es una función tangente. Esa es la función tangente. Ahora, en la función tangente, el dominio tiene un comportamiento diferente. No me sé de memoria el dominio. Sé que el recorrido son todos los reales, obviamente. Porque va de acá, el recorrido es diferente, son todos los reales. El dominio va en intervalo. Ya no me acuerdo. Debieran ser también todos los reales. Sí, debieran ser también todos los reales. Pero es porque tiene este comportamiento, es diferente. Es diferente al comportamiento que tiene, por ejemplo, seno, que es una función así. La función tangente es como ir constantemente hasta el infinito y luego regresar y así, todo el rato.
en ese juego. Y esas son las funciones. Ahora, ¿cómo graficaríamos nosotros la función inversa de esta cosa? ¿Sí? ¿Cómo nosotros graficaríamos nuestra función inversa en esta cuestión? Entonces, si yo tengo acá, si yo tengo acá una función como esta, miren, digo acá f de x es igual a seno de x y mi intención es sacar la función inversa, evidentemente lo que vamos a hacer nosotros, la función inversa en el gráfico sería como esto. Miren, yo le había enseñado un truco, por eso lo voy a hacer con lápiz mina. Le había enseñado un truco para hacer la función inversa, para hacer la relación inversa de cualquier función. Este es el truco que yo le enseñé para hacer la función inversa de cualquier función. Está dibujado como el orto, pero no importa. Si este es el comportamiento de la función seno, ya está el comportamiento de la función seno, ustedes van a escribir el x y el y al revés. ¿Sí? Ese era el truco. Escribir el x y el y al revés. Entonces, como es tomar la función y como que escribirla como, es como decir, como aplanarla, agarrar esta cuestión y pium, tirarla para acá, ¿sí? Como botarla. Ese es el objetivo para el momento de sacar una función inversa, es como agarrar esto y tirarlo para abajo. Entonces el truco era hacer eso. Entonces evidentemente, ¿cuál sería el comportamiento de la función ahora? Sería este, ¿cierto? Sería como dibujarlo al revés. Sería Ese era el truco para hacer cualquier relación inversa de cualquier función inversa, cualquiera, así todos se grafican. Y luego tienen esto, ustedes tachan el x por un y, sí, tienen que tacharlo obviamente, y obviamente tienen que ver, esto así como está, esto es función, no es función, no es función, ya que los elementos de la preimagen se repiten, nunca puedes repetir los elementos de la preimagen. Entonces, en el caso de la función inversa, porque el seno tiene función inversa, ¿cuál es el gráfico de la función inversa de seno? Solamente porque este no es función, ¿correcto? Así no, pero si yo corto acá y corto acá, sí, ahora sí tengo una función. Entonces inversa, la función inversa de seno se llama arco seno de x, ¿sí? Y el arco seno de x es esto. El arco seno de x es tomar este trozo de acá, acá, y listo. Esa es la función arcoseno. Eso es todo. ¿Sí? Esa es la función arcoseno. Por eso, cuando uno ve el gráfico de la función arcoseno, no tiene sentido. Y obviamente la función arcoseno, el dominio, oscila, adivinen cuál es el número, entre -1 y 1. ¿Cacharon? Esa es la función arcoseno. Si ustedes la googlean, van a encontrarse con este gráfico. ¿Por qué es eso? Porque es tomar la función, literalmente, botarla, y luego que ustedes la botan, solamente toman estos trazos. Para que sea función, porque reiteramos, para que una función exista no se pueden repetir los elementos de la preimagen, porque si no la función no existe. Acá no existe, porque los elementos de la preimagen oscilando entre 1 y -1 se repiten de forma infinita, porque de hecho la función sigue para arriba, igual que cualquier función de este, entonces sigue para arriba y sigue para abajo. Entonces evidentemente esta no es función, esto es una relación. Pero si yo agarro este trazo acá, acá, ahora sí tengo una función, y esa es la función arcoseno. La función inversa. Eso es. Esta materia la enseñan en la uni. No, en muchas universidades no la enseñan, pero sabes que te la van a preguntar. Esa es la wea. Esa es la wea. Lo que yo te estoy enseñando acá en el live, todo te lo van a preguntar. Todo lo que yo estoy enseñando en los lives se lo preguntan a todos. A todos, de forma directa o indirecta, a todos le preguntan esta cuestión. Pero lo que a mí me molesta es que no se enseñe. Si tampoco es que sea muy difícil, o sea, ustedes pueden ver mi live pasado, no es que sea muy difícil darte el tiempo. Y yo solito estoy como pensando en formas de enseñar a los compañeros, por la mía, no es muy difícil, ¿cachai? No es muy difícil. Pero los profes no lo enseñan y la preguntan igual y se rajan a los cabros igual. O sea, eh, te conviene aprenderlo, porque te van a rajar igual.
¿El sentido tiene alguna dirección? ¿El sentido tiene alguna dirección? ¿En qué, cómo? Aquí va tu pregunta. Necesitaba este live hace 10 días, así no me echaba la weá. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo decirte? Quizá el hecho de haberte echado te ayude a valorar este live, ¿cachai? Porque así como tú, otros compañeros aún no cursan los ramos y tampoco lo han aprendido. Entonces, así como en tu caso te echaste el ramo, hay otros compañeros que quizás estén viendo el live, no se quieren echar sus ramos porque aún no ven la materia y les puede ayudar el estar acá. Sí, el estar acá. Yo igual me siento a veces que quiero seguir apoyando a los compañeros por eso mismo, porque yo sé que se lo van a rajar, porque yo sé que toda esta materia que yo estoy explicando en mi live no les van a enseñar los profes y se los van a rajar igual, como al compañero que dijo que se echó la wea. La verdad es que es triste que los compas se echen los ramos por no saber, pero más triste aún es saber por qué los compas se están echando los ramos. Y se los están echando porque los profes son maricones. Y esa es la respuesta, no hay otra explicación. Así que eso. Así que, bien, veamos. Voy a ver los comentarios. Es verdad, a mí me están rajando en probabilidad y estadística. Sí. Bien, así como se grafican todas las funciones, este mismo caso de seno también ocurre para coseno. Coseno sería como una cuestión, sería un gráfico un tanto diferente. Ahí ustedes lo pueden buscar en internet, cómo sería el gráfico de coseno, pero sería más o menos así. Ahora, ahora, vámonos con la parte de límite. Vámonos con la parte de límites. Límites. Bien, ¿qué son los límites? ¿Qué son los límites? ¿Qué edad tienen ustedes los límites? La mayoría de las veces, cuando nosotros trabajamos con límites, ustedes lo primero que hacen es les plantean un ejercicio así. Una wea que es como esta. Es como poner aquí x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. ¿Sí? La mayoría de los ejercicios son así, de esta estructura. Y ahí hay varios casos para ir trabajando, los cuales vamos a enseñar. Pero ¿cuál es el objetivo de un límite? ¿Sí? Porque si fuera solamente tener una función, o sea, en la estructura de esta, es decir, el límite, cuando x tiende a de f de x, esa es la estructura de los límites. Y aprender esta estructura ayuda mucho a los cabros a aprender. Por lo menos yo he descubierto que enseñar a los cabros esta estructura para hacer todos los límites le ayuda muchísimo porque esta le da sentido a todos los límites a toda la explicación del límite, a toda. Y, y por lo menos antes de que empezara yo en TikTok se enseñaba bastante poco esta definición. Y ya en algunos casos ni se enseñaba. Sí, por lo menos a mí no me la enseñaron. Entonces, quizá ahora la empiecen a enseñar más porque están viendo mi live, pues por eso. Pero antes de que yo lo enseñara, no se enseñaba esta estructura en muchas universidades. En mi universidad no se enseñaba. En muchas universidades no se enseñaba. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es que lo que uno va a buscar con el límite es un intervalo abierto. Es un punto, literalmente es un punto o es un intervalo abierto el cual vamos a aproximarnos, pero no vamos a llegar nunca. Ese es el objetivo, porque si solamente fuera entrar a evaluar, ya, si solo fuera entrar a evaluar, entonces no sería necesario escribir esto. En vez de escribir esto como un límite, simple y llanamente yo lo voy a escribir como una función. ¿Sí? Es un sinsentido trabajar con límites si no es con el objetivo, por ejemplo, este caso. ¿Ya? Aquí yo tengo una función, la que está acá. Y yo quiero saber, porque al momento de trabajar con esta función, yo me doy cuenta que hay un punto donde la función no existe. Sí, hay un punto, hay un valor en el cual la función en ese punto no existe, se indetermina. Entonces como que se genera un saltito. Es como si vamos con la función acá, todo bien, bonito, y de repente, pium, pium, pasa esto. Y hay un espacio que queda en blanco. Sí, hay un espacio que ahí queda en blanco.
porque esa función en ese punto no existe. Y por eso nosotros trabajamos con límite. Porque nuestro interés al trabajar con límite es encontrar ese punto al cual nunca vamos a llegar. Ese es el objetivo. ¿Sí? Ese es el objetivo de los límites. Es llegar a un punto el cual no pertenece a la función porque la función en ese punto se indetermina. Pero igual lo quiero saber. Ese es el objetivo de trabajar con límites. Es útil más que la chucha. De hecho, los límites es una de las mejores cosas que se ha inventado la matemática. Las derivadas y las integrales son puros límites. Puros límites. Entonces, esto es una de las herramientas más bacanas que ha inventado la mate, los límites. Entonces, vamos a trabajar con ello. Vamos a trabajar con ello. Si yo defino, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es ese punto en el cual no voy a llegar. Entonces, en el eje X, yo digo que es 2. Así que lo que voy a hacer, voy a dibujar acá mi plano cartesiano que ayuda a Caleta a aprender el tema de límites. ¿Ya? El tema del límite. Entonces, si yo esto lo escribo, f de x, si esto yo lo escribo así y evalúo evidentemente todos los límites para empezar a trabajar, este numerito que está aquí, tú lo tienes que evaluar. Tienes que meter adentro de la función. Ese es el objetivo. Lo primero que tú tienes que hacer para empezar a trabajar límites es evaluar. Es evaluar. Entonces te va a quedar con el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4, ¿sí? Dividido en 2. Y tú vas a evaluar. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 2 al cuadrado 2 al cuadrado menos 4, 2 menos 2. ¿Y qué significa esto? Significa que esto al cuadrado te queda 4, 4 menos 4 es 0, pero acá también es 0. Y eso es lo complicado aquí. Porque una cosa es que el resultado te dé infinito, cuando abajo te da 0, y otra muy distinta es cuando te da forma indeterminada. Esto tiene un nombre, se llama forma indeterminada, no son lo mismo. Forma indeterminada. Cuando ustedes trabajan con infinito, ¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera x dividido en 0, ¿sí? Evidentemente en este caso el ejercicio tiende al infinito, ¿cierto? Porque todo número dividido en 0 es infinito y eso se le conoce como indefinido, ya que el infinito es indefinido. Tú no sabes cuál es el valor de infinito porque es algo demasiado grande que escapa de los conceptos, ¿sí? En este caso es indefinido, pero en este caso no. En este caso tiene forma indeterminada y tiene un dibujito como de esta estructura. Ya que es cierto que todo número dividido en cero es infinito, pero qué jodido este ejercicio porque es cero partido en cero. O sea, es como decir la nada dividido por la nada. ¿Cachai? O sea, sé que todo número dividido en cero da infinito, pero si es la nada, entonces como se da esta situación, esto se le llama forma indeterminada. Esto se le llama indeterminado. Indefinido, mejor dicho. Indefinido. Indefinido. Entonces, cuando se da este caso, eso quiere decir que en el punto 2 en el eje X, el punto 2 en el eje X, la función deja de existir. Entonces yo quiero saber cuál es ese punto ahora en el eje Y. Y para eso yo trabajo con el límite. Yo quiero saber, yo sé que en el punto 2 en el eje X la función no existe. ¿Sí? Porque me da forma indeterminada. Porque si a esto yo le pongo 2,000001, la función sí existe. Lo pueden hacer ustedes en su calculadora. La función sí va a existir en el 2,000001, pero en el 2 no. Entonces, lo que yo voy a hacer, ahí empiezan los trabajos. Ahí empiezan los trabajos, porque aquí los compañeros tienen que hacer arreglo algebraico, aplicar el L'Hopital si saben derivar, pueden aplicar identidades trigonométricas, pueden aplicar un montón, racionalización doble, ¿cachai? Un montón de weas podía hacer. Sustitución, y esos son los métodos que se enseñan para trabajar límites, pero son caletas. Entonces, ¿para qué? Para sacar ese numerito, que eso pertenece a L, el número de la función. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, en este caso sencillo, lo voy a factorizar. Me va a quedar x menos 2 y x más 2. Ya esto yo lo voy a dividir en x menos 2. Una vez que yo tengo esto, ahora lo voy a simplificar. Me va a quedar que el límite, cuando x tiende a 2, de
x más 2. Ahora sí puedo evaluar, me va a quedar entonces 2 más 2 y ahí está. Por tanto, 4 es L. Eso quiere decir que esta función en el punto 4 en el eje Y es un intervalo abierto. La función en ese punto no existe. Y si yo grafico esta función, yo sé que en el punto 2 hasta acá, y yo sé que va a ser una recta. Ahí está. Eso es el límite, compañero. El límite es súper útil, es para conocer el número que sale del límite, es el punto en el eje Y. Y el número al cual tiende la función es el punto en el eje X. Eso, ustedes, si ustedes lo saben, cabros, se van a, se van a ayudar caleta. Esto es A y esto es L, ¿sí? Para que hagan la analogía. Esto es A y esto de acá es L. Ahí lo tienen. ¿Se enseña esto en la universidad? Así como te lo acabo de explicar, no. Pero sí te lo preguntan igual. Pero así como acá te lo acabo de explicar, ¿se enseña en la universidad? No. Pero te lo preguntan igual. O sea, si te quieren rajar, te van a rajar igual. Pero así se hace. ¿Dudas, cabros, con esto? L'Hopital y era, no necesariamente, 4 al ojo, pero es que el ejercicio era fácil, cabros. Era para que ustedes entendieran el concepto. El ejercicio era facilito. Entonces, ¿cómo se expresaría? Así como está, si ya está expresado. Así como está. El, para los compañeros egoístas que piensan piensan por su culo y no ven por los demás, la idea de enseñar la materia es para que otros compañeros también aprendan. Yo la verdad es que no. Antes yo caía en el juego de los compas que decían, ay, muy fácil, que wey, que me lo hacen en mi ley, ¿no? Porque yo me paso al like de más de otra persona y no andan llorando. Pero esto es para los compañeros que están aprendiendo. No sean egoístas, weón. Piensen en los demás. No piensen en su puro culo, weón. Piensan en salvar su culo y chao. Así que, eso. Cuando la función tiende a 2, el límite es 4. El, pero tú estás diciendo cómo se lee o cómo se expresa. ¿Cómo se expresa? Así se expresa, compa. Y esto significa tender. Sí. Pero en la prueba no te van a pedir, escriba verbalmente, nunca te lo van a pedir. No debieran. Yo no voy a escupir al cielo, la verdad es que los profes cada día me decepcionan más. Así que no voy a escupir al cielo diciendo que no te lo van a preguntar. No debieran, no debieran. 99,9% de las pautas no te van a pedir que lo escribas así manualmente. Pero los profes de universidad cada día me decepcionan más, así que por eso no voy a escupir al cielo, porque no va a faltar el maricón que diga, uy, lo voy a preguntar para cagarme a los compañeros. Lo más probable es que lo hagan, pero no debieran. 99,999% de las veces no debieran. Por lo menos las cientos de pautas que yo he visto, ninguna la pregunta. Así que expresarlo de forma verbal no va a pasar. ¿Cómo se leería en mi duda? Así sería. Sería el límite de la función cuando el límite de la función, porque ahí tú lo lees de forma genérica. El límite de la función. Esto es f de x. Todo lo que está acá es f de x. El límite de esta función cuando x tiende a 2 es y ya. Eso es. Así que entender estas visiones de los límites, cabros, les va a ayudar a entender esto. Ustedes lo que tienen que buscar es un punto abierto. Ustedes no se van a sorprender la cantidad de cabros que estudian límites y no saben qué chuchas son los límites. O sea, yo diría que 90% de los estudiantes que hacen límites no saben qué son los límites. No saben, saben operarlos, te ven un límite, caen al tiro en la tentación de la mayoría de los compañeros, el hospital, porque la mayoría de la gente es fan del hospital. Y pero la mayoría de las veces, cuando tú ves un límite, lo que pasa es que los compañeros saben qué hacer, saben qué operar, pero no saben qué chucha es el límite. O sea, tú le preguntas a un compañero, ¿qué es un límite? No sé, weón, pero lo saben hacer. Y ese es el problema, porque como no entienden los límites, saben operarlos, pero te hacen un ejercicio distinto a las pautas que te estudiaste y te rajan. Y te rajan, porque ese es el objetivo. Ahora, ¿qué hago yo?
te explico el límite para que tú lo entiendas, para que sepas cuál es el objetivo en la matemática del límite. Si tú lo entiendes, se te abren las puertas a entender todos los límites. Asíntota, límite por la izquierda, por la derecha, continuidad y discontinuidad, derivada, límite, derivada por definición, también integrales por definición. Las integrales por definición son sumatorias. Todos esos ejercicios que son límites, ¿sí? Las integrales por definición se ven al final de cálculo integral, se ven en los ejercicios de serie. No todas las universidades lo ven, ojo, pero las universidades que lo ven tienen que saber eso. Pero no todas las universidades ven integrales por definición, que son la serie, la serie, ¿sí? Entonces, puedes explicarlo o hacer un ejercicio con analogía con la vida real. Eh, es que todas estas cuestiones son con la vida real, pues, weón. Si el límite cuando se usa, se ocupa para construir puentes, se ocupa para los sistemas eléctricos, para las computadoras, para todo, para la astronomía, para la física. O sea, cuando tú estás trabajando con movimiento, por ejemplo, estás trabajando con límites, ¿sí? Cuando tenéis que entrar a derivar, por ejemplo, la posición para reconocer la velocidad, estás trabajando con límites. O sea, entonces se trabaja con límites en todo, en montones de ejercicios, en montones de ejercicios. Sí. La continuidad igual no la entiendo. La vamos a trabajar, pero vamos a terminar esta parte del límite. Entonces, eh, sabiendo eso, sabiendo eso, vamos a continuar un poquito igual con la teoría, un poco de teoría. No voy a explicar la teoría de los límites con epsilon y delta porque eso también se pregunta en cálculo integral. O sea, ¿por qué? Porque en cálculo integral, al final de cálculo integral, te piden determinar una sucesión, te piden determinar y sucesiones y también series. Sucesiones y series. Series se da cuando hay una sumatoria y sucesiones se da cuando va ocurriendo diferentes tipos de cosas. Y ahí es cuando tú ves los límites por con epsilon y con delta. Solo ahí. Ahí se trabaja con eso. Pero eso se ve en cálculo 2 al final de cálculo 2 cálculo integral. Y tampoco, no todas las universidades ven serie. No todas las universidades ven serie, porque no muchas universidades terminan con los métodos de integración y se pasan al tiro de cálculo avanzado. No, se omiten la parte de serie. Pero las universidades que los piden, sí. Ahí se trabaja con los límites con epsilon y delta. Pero en este caso no es necesario. Entonces, veamos, vamos a seguir explicando un poquito de teoría. Un poquito de teoría. Antes de tirarnos con los ejercicios, para que ustedes tengan el trabajo completo. Sabiendo esta definición, vamos a relacionarlo ahora con, por ejemplo, con continuidad, que los compañeros van a tener continuidad. Y aquí está la explicación definitiva para tener la continuidad. Si ustedes van a analizar que todos los ejercicios de continuidad se explican de esta forma, ¿cierto? Ustedes van a ver en continuidad y discontinuidad, van a notar que todos los ejercicios de continuidad y discontinuidad son de la siguiente manera. Son de la siguiente manera. Sería, por un lado, yo escribo mi función y luego se abre una llave, ¿cierto? Se abre una llave. De acá a las llaves salen una función, dos funciones, tres funciones, las que sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo de continuidad sencillo. Vamos a poner aquí x cuadrado menos 3 x cuadrado menos 3 dividido, por ejemplo, en x cuadrado menos 3. Pero estoy pensando, inventando un ejercicio. Y acá voy a poner x menos 3, ¿ya? En este caso. Y luego acá en el otro voy a poner el x, poner x, deme un segundo, estoy pensando un buen caso, un buen caso. Veamos. No, mejor me voy a buscar un ejemplo. Deme un segundo, voy a buscar una pauta para ver si logro encontrar un ejercicio de contenido. Pero bien, vamos a seguir con la pauta, con la teoría y después me tiro con un ejercicio. ¿Para qué perder tiempo en esta parte?
La gracia de continuidad es justamente que el límite, al momento de aplicar el límite, tienen que ser iguales. Esa es la gracia de continuidad. Que al aplicar en los ejercicios, el límite tiene que ser iguales. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Por ejemplo, ahora sí voy a buscar un ejercicio. Denme un segundo para buscar un ejercicio de continuidad. Ahora, si tienen ustedes uno, me lo pueden mandar al WhatsApp también. Discontinuidad. Me pueden mandar su ejercicio al WhatsApp. Ahí lo vemos acá. Mira, mis haters son re especiales, weón. Hasta la forma en la que tú escribes te corrigen. Por eso ando bloqueando cada rato. Claro, que no les choque el ego, weón. Que un compañero esté ayudando a otro. No tiene por qué joder, picarte el hoyo, weón. Mantén tu ego controlado, weón. ¿Cómo te voy a corregir hasta por una UPO, weón? ¿Cachai? Los weones, los weones penca, weón. Hasta por esa weá le jode el ego, weón, que andan pendientes. Yo tengo gente que andan pendientes durante todo el live, ven el live por una hora entera, ven el error mínimo de una tilde y se meten al live para comentar, weón. Y yo digo, hay que ser bien penca, weón, para corregir una letra, weón. Pero así son mis haters, weón. Veamos. Esperen, estoy buscando un ejercicio de continuidad. Ahora, si tienen ustedes, avísenme para que trabajemos el suyo. Voy a poner acá la definición, el límite cuando x tiende a A de f de x y esto va a ser igual a L. A ver si logro encontrar un ejercicio de continuidad. A ver, denme un segundo. Que yo tengo hartas pautas, pero no todas las pautas me sirven. Espérenme. Estoy buscando un ejercicio, una pauta, o si no la voy a googlear nomás. Ejercicio de continuidad. Continuidad y discontinuidad. A ver. Ya, aquí me metí a Google Imágenes, weón, y la weá que me salió, yo dije, me sirve. Vamos a trabajar con este caso. Miren, vamos a trabajar con este ejercicio, que lo pillé ahí nomás. Yo dije, acá se trabaja con harto. Ya, vamos a trabajar con este, miren. F de X, ahora reitero el punto. Si ustedes tienen un ejercicio de continuidad, mándenmelo y lo trabajamos acá. Lo trabajamos acá. El, vamos a trabajar con este ejercicio. Va a ser X más 1, X más 1, X al cuadrado más 4, 2X de acá, 2X más 3. Si X es menor o igual que menos 2, si oscila entre menos 2 y X, ¿ya? Y entre si X tiene que ser mayor que 1. Ahí tenemos un ejercicio muy fácil de continuidad. Este es un ejercicio súper fácil de continuidad. ¿Cómo lo resolveríamos? Este es un ejercicio súper fácil. Súper fácil. De hecho, si uno busca en internet, lo más común es encontrar otros ejercicios fáciles. A mí no me gustan mucho los ejercicios fáciles porque eh, en las pruebas después se los rajan, po. Ese es el problema. Si nos acostumbramos a trabajar con ejercicios fáciles, después en las pruebas le hacen preguntas terribles cabronas y no tiene chiste. Sí, así que veamos. Te lo mando por allí. La felicidad está sobrevalorada. ¿Por qué? No entiendo. Hay otro comentario. Que tiene que sea barbero, no sea denigrante, bro. No entendí tu comentario. ¿Qué pasó? Weón, me puse a revisar y aquí se están agarrando en el chat. ¿Qué están haciendo? Me cuesta el límite con cambio de variable. Sí, eso es con sustitución. ¿Puede explicarlo o hacer alguna analogía en la vida real? Dale. A mí me piden evaluarlo en todo su dominio. Sí, pues y es fácil. Tenéis que ahí determinar dominio. O sea, tenéis que buscar los puntos donde no se indetermina. Eso es todo.
Donde no se determina, no se te escapa del conjunto. Eso es todo lo que hay que pensar. Es cómo terminar dominio y recorrido. ¿Qué opinas de ingeniería comercial? ¿Encuentras que sea compleja? Sí, y es necesaria. Es necesaria carreras como ingeniería comercial, o sea, el comercio es súper importante. Y yo creo que una sociedad que valora el comercio es una sociedad que prospera. Una sociedad que no considera el comercio como importante es una sociedad que fracasa. Me la mandaste por Instagram, pero mándamelas por WhatsApp. Ah, mira, aquí te dejo mi WhatsApp. Mándamelas por WhatsApp. 56 9 45 33 3605. Mándamela a ese WhatsApp. ¿Quién empezó? Él está enseñando matemáticas no literal. ¿Qué dicen? A ver. eh, ya, este es un hater. ¿Sí? Este es el típico hater. Un seguidor. El base multilingüe. Ese es un hater de libro. Po, weón. Este es un hater de libro porque no tiene seguidores y nada en las cuentas. Hay gente que tiene como 5 cuentas libres, weón, en su teléfono para puro hater. Yo digo, esa wea sí que me parece todo, eh, me parece decepcionante, weón, ¿qué estás haciendo con tu vida, weón? ¿Cómo tu vida puede basarse en hatear a otros likes, weón? Qué miserable vida, weón. Por eso yo digo que mis haters valen callampa, porque que tu vida se base en hatear a otros likes, qué miserable vida, weón. Pero bueno, vamos con este ejercicio. Vamos con este ejercicio. Espérenme, voy a habilitar mi WhatsApp para ver el mensaje que me ha llegado del compañero para ese ejercicio. Dame un segundo. Ya. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con tu unidad? ¿Cuál es el objetivo? Es que tú te vas a... Lo primero que hay que cachar es que acá evidentemente nosotros vamos a decir que estoy. Primero entendamos qué estamos haciendo acá para empezar a trabajar. Entendamos qué está sucediendo acá. Por eso dejé la explicación del límite cuando x tiende a algo de f de x igual a l. De, si yo esto lo grafico en un plano cartesiano, no voy a dibujar recta por recta porque sería mucha lata, pero yo voy a considerar, si acá está el origen, si está el 0, 0, desde el menos 2 se va a comportar como esta función, de acá para acá, ¿sí? De acá para acá se va a comportar de esta función, que es una recta. Por tanto, va a ser esto, va a ser una recta positiva, entonces por aquí toma forma, porque evidentemente en el 1 recta aquí, o sea, intersectaría, supuestamente si fuera una recta, sin continuidad, intersectaría acá. Pero como es con continuidad, quiere decir que de acá a acá se comporta de esta forma, ¿ok? Luego el x cuadrado oscila entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y 1. ¿Qué quiere decir? Que en este rango, en estos puntos, nuestra recta, la que tenemos aquí, va a comportarse como una cuadrática. Entonces sería como una cosa así, ¿ya? Y acá hay un intervalo cerrado. En el menos 2 y acá hay un intervalo abierto. ¿Ya? Aquí estoy graficando. Y luego en el 1 hay intervalo cerrado. Y de acá a acá también es una recta que intersectaría en el eje X acá, entonces esta sería una recta más pronunciada, como una cosa así. Más pronunciada, ¿por qué? Porque la pendiente es 2, ya que el número que acompaña a la recta, eso se le llama pendiente. M de X, esto se llama pendiente. Entonces, eso es, esta es la forma de graficar esta función. Quiere decir que de acá a acá se va a comportar como una recta, de aquí hasta el infinito, ¿sí? Otra forma de graficarlo sería ponerlo como menos infinito hasta el menos 2, tocando el menos 2. Luego, de aquí a acá, sería como escribirlo de esta forma, sería como escribir el menos 2 sin tocar hasta el 1 tocando, ¿correcto? Y luego acá se comportaría como desde el 1 sin tocar, desde el 1 sin tocar, hasta el infinito positivo. Ya, con eso, cabros, ustedes ya entendieron qué hay acá. Porque ese es el grave error de los compañeros que ven un ejercicio de continuidad y no lo saben interpretar. Admito que yo también por harto tiempo también cometí ese error, que no sabía interpretarlo. Sí, porque muchos compañeros saben ejecutar el ejercicio, pero no lo saben interpretar. Y una vez que lo aprendí a interpretar, ahora lo enseño. Lo primero que hago es enseñarlo.
porque cuando tú entendí esto se te hace todo muy fácil. Entonces, tú tienes que determinar dos tipos de límites. Entre este límite y este límite tienen que ser iguales en el punto 2. ¿Correcto? Y este punto con este punto tienen que ser iguales en el punto 1. Si se cumple esa condición, estamos en presencia de un límite continuo. ¿Sí? Eso es. Entonces voy a trabajar los límites de acá a acá tienen que ser iguales. Y luego de acá a acá tienen que ser iguales. Y yo lo voy a plantear como con límites. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo de trabajar con límites. Entonces sería de acá con este y este voy a trabajarlo aquí. Sería decir que el límite, de esto se deriva de unos teoremas, del teorema de Sandwich principalmente. Entonces voy a decir que el límite, cuando x tiende a qué, tiende a -2, pero -2 por la izquierda, por eso se le pone un elevado negativo. O sea, yo voy a trabajar por la izquierda. ¿Mm? Yo no lo sé interpretar, por eso me enreda la mente. A todos les pasa lo mismo, compa. A mí igual me pasó por harto tiempo. Me pasó por harto tiempo. Por eso lo enseño acá. Porque a mí igual me pasó por harto tiempo que no sabía interpretarlo. Así que eso. Deme un segundo, compa, que te necesito ver el mensaje que me mandó el compañero del WhatsApp. Así que deme un segundo, tengo que habilitar el WhatsApp. Así que voy a pausar el... Ya, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahí lo envié. A ver, déjame verlo. Déjame ver lo que te mandaste. Determina el valor de m y n de modo que la función sea continua en todo su dominio. Dale, ahí lo trabajamos. Ya. Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio que es súper fácil. Es súper fácil. Yo lo saqué de internet, lo leí la imagen y ya, lo que salió. Así que veamos. Vamos a trabajarlo entonces. Como yo les dije, mi primer objetivo es encontrar los puntos donde el límite tiene que existir. Sí, encontrar los puntos donde el límite tiene que existir. Así que deme un segundete. Deme un segundete. El, voy a dejar el planteamiento aquí. Voy a dejar el planteamiento aquí. Voy a buscar, voy a llenar mi botella con agua, cabro. Por mientras les dejo este ejercicio y voy a dejar este otro que lo planteó el compañero, que es el siguiente. Miren, es el siguiente. El otro ejercicio que mandó el compa era el siguiente, miren. Lo mandó al WhatsApp. Era determinar el límite cuando f de x es igual a mx si mx planteó si x es menor a 3, luego n es igual a si x es igual a 3 en ese punto, y el otro caso que planteó era el siguiente. Ahí tenemos el ejercicio que mandó el compañero. Denme un segundo. Voy y vuelvo al toque, cabrón.
Ya, estamos. Estamos. Necesitaba ir y volver. Yo no sé cómo interpretarlo por dos. Dale, les voy a enseñar a trabajar los límites. Bien, como habíamos dicho, la idea general de los límites, ¿se ve bien? La idea general de los límites, el objetivo está en que encontrar los puntos, los límites, ¿sí? Donde esa función entre esta y esta tengan que ser iguales. Ese es un intervalo, tiene que ser un intervalo abierto, tienen que ser iguales para que la función sea continua. Por eso se hace estos trazos, quiere decir que de acá hasta acá se comporta de una forma, entre esta y esta se comporta, por eso yo lo grafiqué de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, pero por la izquierda, por eso se pone este simbolito aquí. ¿De cuál función? De esta, de x más 1. Y esta tiene que ser igual al otro límite. El límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha. Por eso se le escribe el símbolo ahí elevado a más. Entonces, ¿de qué? De esta función. X cuadrado más 4. Si los límites son iguales, entonces puedo afirmar que hay continuidad aquí. Entre esta función y esta función existe continuidad. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es súper fácil. Una vez que lo más difícil de continuidad es entender el análisis, el razonamiento. Pero una vez que ustedes analizan el ejercicio y hacen bien el razonamiento, todo lo que viene después es súper fácil. Es súper fácil. Ahora, de hecho, con esto yo sé que más de algún compañero ya lo hizo mentalmente. Muchos, de hecho. Lo más probable es que lo vieron y dijeron, ah, fácil. Entonces, evalúo aquí. Acá me da 3, ¿cierto? Miento, me da menos 1. Lo confundí en el Mr. negativo. Menos 1. Y aquí me va a dar el al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Eso es 4 y 4 más 4, 8. ¿Son iguales? No. Así que evidentemente no existe continuidad en este punto. De acá a acá no existe continuidad. Sí, no existe continuidad. Porque tienen que ser iguales, ese es el problema. Tienen que ser iguales los límites. Así que veamos en el siguiente trazo. De acá a acá vamos a analizar si el ejercicio si es continuo. De acá a acá. Entonces lo que voy a plantear ahora el límite cuando x tiende a, cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 4, y esto tiene que ser igual a el límite, el límite cuando x tiende a 1, y este va a ser por la izquierda y este va a ser por la derecha. Así que me va a quedar 2x más 3. Así que una vez que tengo esto, evalúo, aquí me va a dar 5. Y acá yo vuelvo a evaluar, que me va a dar 1, 5. Acá sí hay continuidad. Bien, así que evidentemente la función en estos puntos, desde el x al existe continuidad, podríamos decir desde el menos 2 hasta el infinito hay continuidad. Entre esta función y esta función existe continuidad porque son iguales. Acá no. Acá no, porque al momento de evaluar el menos 2 aquí me va a dar menos 1, como está acá, y al momento de evaluar aquí menos 2 al cuadrado, eso es 4 positivo, y 4 más 4, 8. Entonces aquí tampoco existe continuidad. ¿Se entiende? Entonces aquí si hay continuidad, aquí no hay continuidad. Eso es. ¿Por qué la 2 no le da 3 por la derecha? ¿Cuál? ¿Cuál? Porque aquí es menos 3. O sea, acá es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Sí, ese fue el error. Bueno, el error de signo es terriblemente normal cuando uno está trabajando con esto. Pero no son iguales. Incluso aunque fuera 3, seguiría siendo incompleto. No es continuo. Si es continuo. Acá es continuo, acá no es continuo. Eso es. ¿Por qué la 2 función no da 3 función? ¿En dónde? No entiendo. O sea, ya está listo. Nosotros vamos a hablar con menos 2.
Vamos a hablar con menos 2 aquí. Entonces por eso, menos 2 más 1, eso es menos 1. Entonces tú dices, eh, no entiendo tu pregunta, weón. No entiendo, cabe tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Explícala mejor, pues, weón. ¿Por qué la segunda función y no la tercera función es evaluada por la derecha? Mira, acá tú evalúas por la izquierda, ya que esta función tú la analizas de este punto. Mira, volvamos a la definición del límite. Volvamos a la definición del límite. Si tú te vas a la definición del límite, vaya a cachar que lo que a nosotros nos interesa es esto, por ejemplo. Va a poner el límite de una función genérica. Por ejemplo, este caso. El- Vamos a plantear este caso. Voy a decir que el límite, el límite, cuando x tiende a de f de x, ¿ok? Y esto tiene que ser, esta es la definición del límite. Así que lo que yo voy a hacer, voy a agarrar mi eje, mi plano cartesiano, y vamos a tener acá una función, acá se abre un intervalo abierto. Ese es el límite, donde la función se determina, donde la función no existe. Ese punto me interesa a mí, y ese punto va a ser acá L y acá va a ser A. ¿Por qué hago esta explicación? Porque de ahí viene la definición de convergencia y divergencia, cuando se dice que un límite diverge o converge. Cuando se dice que un límite converge es porque te da un número, ¿ok? Y ese número quiere decir que la función aquí, nosotros nos vamos a aproximar tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acá hacia acá, de acá para acá, todo el límite tiende a x, tiende a A, pero por la izquierda. Pero en el caso contrario, ante acá a acá, es cuando x tiende a A, pero por la derecha. Sí, ese es el objetivo. Entonces, evidentemente, nosotros queremos ubicar ese punto, y ese punto, cuando nosotros lo encontramos, decimos que converge, porque si nos vamos a la definición de convergencia en el diccionario, es cuando los puntos todos terminan en el mismo lugar. O sea, tanto por la izquierda como por la derecha convergen en el mismo punto. Y eso es súper importante, porque ese es el enredo que tienen algunos compañeros cuando dicen yo no entiendo los límites por la izquierda o por la derecha. Es eso, es esto. Quiere decir que me interesa encontrar ese punto porque no es lo mismo decir el límite cuando x tiende a la izquierda por la derecha. Imaginemos que el límite de esta función, por ejemplo, cuando x tiende a de f de x y va a ser igual a, por ejemplo, a 2, caso hipotético. Bien, entonces, ¿qué quiere decir que el número tienda a 2? ¿Sí? De esta función. Quiere decir que en el punto 1,9999, ¿sí? El punto 9,9999 es cuando x tiende a, pero por la izquierda, ¿sí? Y es muy diferente cuando x tiende a por la derecha, porque el punto va a ser 2,0000, ¿sí? 1, por poner un ejemplo. Eso es, eso es. Por eso se habla del límite cuando tiende por la izquierda y por la derecha. Porque por la izquierda va a tomar estos valores, por la derecha va a tomar este otro valor. En el eje Y siempre va a ser L y en el X va a ser A, sí, siempre, siempre. Por lo menos en el límite, en el cálculo de una variable. En el límite del cálculo de una variable. Cuando es el límite con el cálculo en varias variables cambia el juego, porque ahí te interesa saber los puntos en el eje Y, los puntos en el eje Z, ¿sí? Y ahí tú trabajas con dos límites. Entonces, pero ahí eso es distinto. En el cálculo en varias variables. Por lo menos en el cálculo de una variable se trabaja así. Sí, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. De más que te sale algún profe con casos especiales, pero sí, siempre. ¿Y cómo sería en las que hay más de una función? ¿En cuál tú dices? En el cálculo en varias variables. No me quiero meter ahí porque ahí nos vamos a enredar, porque nos meteríamos directamente a cálculo en varias variables. No me quiero meter aún, aún. Pero evidentemente cuando yo empiece en cálculo en varias variables, ahí sí lo tengo que enseñar claramente.
pero no me quiero meter ahí aún porque puede ser muy enredado y la verdad es que es súper jodido meterse en TikTok en temas enredados porque después te das cuenta, chale, necesito como 3 horas para explicar esto y cachai que nadie entendió. Entonces, no prefiero no meterme a temas fangosos porque yo sé que aquí muchos no lo van a entender o van a quedar colgados, entonces, y los que entiendan van a ser poquitos, porque no es que sea difícil, es que hay que tener conocimiento previo. Hay muchos compañeros que están recién viendo el límite, ahora. Entonces, por eso. ¿Existen infinitos más grandes que otros? Que no debiera ser así. No debiera ser así. O sea, es que el infinito es un concepto matemático. Entonces, el infinito es un concepto. Se dice que sí, pero la verdad es que para fines prácticos debiera ser no. ¿Cachai? No, no debiera ser. Sí, porque ¿qué es el infinito? O sea, por eso el infinito tiene propiedades aparte, tiene sus propias propiedades. Se maneja con propiedades hueonas de él solito. Sí, entonces por eso. Eso es, compa. ¿Alguna consulta respecto a esta materia? ¿Alguna consulta respecto a esta materia? Eso es continuidad, ¿cacharon? Este ejercicio es súper fácil de continuidad. Este es terrible fácil. Es súper fácil. Pero ¿qué eso es? El límite y continuidad, los ejercicios son fáciles. Solamente hay que entender el concepto que es un poquito difícil, pero se puede aprender. Entonces yo estoy intentando hacer ese trabajito acá. Así que por eso sus dudas me ayudan a enfocar mejor el contenido. ¿Dudas respecto a esto? Vamos a ver el ejercicio que nos mandó el compañero, a ver si lo podemos hacer ahora. Veamos a ver qué tal como es. Tenemos el siguiente. Considerando que el ejercicio no le falta nada, considerando que el ejercicio no le falta nada, veamos, me dice mx ya n 2x más 9. Ok, ok. ¿Cuál es la expresión del límite de Euler? El límite de Euler, si no me equivoco, es el límite de Euler es, es como una fórmula que tiene fracciones adentro. No me acuerdo la fórmula exacta, pero, pero es una fórmula. Después te la busco. Entonces, espérenme, me mandó el ejercicio el compa, vamos a hacer este. Déjenme ver si dice. Dice, determine el valor de m y n de modo que la función sea continua en todo su dominio. Determine los valores de m y n para que sea continua en todo su dominio. Ok. ¿Qué es lo primero que podemos concluir con esta función? Que estamos trabajando con rectas. ¿Ustedes también lo vieron? La recta, ¿qué es una recta? Una recta se comporta de esta manera. Por ejemplo, mx más n. Perdón. Así que el x está elevado a 1. ¿Sí? El x está elevado a 1. Y esa es la gracia de toda recta. Que la variable, tanto y como x, están elevado a 1. ¿Sí? Acá está elevado a 1. Acá está elevado a 1. O sea, esa es la estructura de una recta. Esto se le llama normal. Por eso tiene el nombre de n, normal. ¿Y qué quiere decir normal? Es donde intersectan el eje y. El punto donde intersecta y. Intersecta y. Sí, cuando x es 0. Cuando x es 0. Entonces, esto es una estructura de una recta y esto se le llama pendiente. 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 Ok. Entonces, si me dice que yo tengo que determinar el valor de m y n de modo que la función sea continua en todo su dominio, lo que yo tendría que hacer, para comenzar, voy a determinar, por ejemplo, el dominio de este. Voy a determinar primero el límite de este, diciendo que el límite, el límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, de menos 2x más 9. Ok, voy a empezar con este, así que ¿qué valor me va a dar? Si yo lo vuelvo aquí, va a ser menos 2 por 3, eso me da menos 6, esto va a ser igual a 3. ¿Ya? Va a ser igual a 3. Así que
en X, aquí ya tengo mi límite. Esto va a ser igual a, aquí ya tengo mi límite. Por tanto, mi objetivo ahora es que este límite y este límite sean iguales. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Porque solamente así puedo encontrar continuidad. Entonces, n va a ser igual a 3. N tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Porque es un punto más encima. X igual a 3. Si X igual a 3 quiere decir que es un punto. Y ahora la pregunta viene aquí. Sabiendo que tiene que ser igual a 3, ¿cuánto tiene que valer m para que el dominio también exista? En este caso, yo lo voy a plantear de esta manera. El límite, cuando x tiende a 3, pero por la izquierda, de mx. Esto me va a dar como m es igual a 3, ¿cierto? Es igual a 3. Y si yo estoy buscando un valor para m para que la función exista y sea continua, para que la función sea continua, entonces necesariamente m tiene que ser igual, 3m tiene que ser igual a la otra función. La otra función, ¿cuánto era? Era 3. Así que, ¿cuánto tiene que valer m? Tiene que valer 1. Y listo. Ahí yo tengo los valores de m y tengo los valores de n. Ahí estaría resuelto. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas respecto a esta parte? La hice súper rápida. Porque cuando me mandan ejercicio, lo primero que me enfoco es resolver el ejercicio. Y luego lo explico. Así que duda. Pero este sería el desarrollo que me mandó el compañero. Si tienen más ejercicio de continuidad, mándenlo al WhatsApp. Yo feliz lo respondo. ¿Por qué da 3M? ¿De dónde salió el 3M? De acá, pues viejo. Tú estás evaluando esta función. Así que lo que vaya a hacer, vaya a poner el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de mx. Porque esta es la recta, esta es la función que me había planteado. Así que lo que vamos a hacer, vamos a evaluar el 3 en x. De ahí sale el 3m. Y ahora, ¿por qué igualo 3m a 3? Porque mi objetivo es que la función sea continua. Y para que la función sea continua, f de x, el límite de f de x, cuando x tiende, vamos a poner a por la izquierda, sí tiene que ser igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha. Tienen que ser iguales. Entonces, yo ya definí el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que es este. Y acá ya me dan el valor, por eso yo saqué por conclusión al tiro que n igual a 3. Porque si yo digo, ok, x es 3, ¿cuánto tiene que valer L? Sí, tiene que ser 3 también, porque tienen que ser iguales. Sí, por eso yo digo que n igual a 3, tiene que ser, el límite tiene que ser igual tiene que ser igualito al otro, para que la función sea continua. Sí, por eso yo dije que n era igual a 3. ¿Qué quiere decir n igual a 3? Una rayita. Si yo lo graficara, sería esto. Yo digo que n igual a 3, ahí está. Listo. Ahí tengo mi recta. Pero como esto es continuidad, no va a ser una recta, va a ser esto. Va a ser un puntito. Y listo. Eso es. Un punto cuando x es 3, x igual a 3, y un punto cuando y igual a 3. Y tiene que ser 3. Por eso n, yo digo que n es 3. ¿Sí? Y acá lo mismo. Por eso yo igualé. Igualé el f de x de acá y el f de x de acá. Y ahí saqué m. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si la entendieron bien, si no lo podemos hacer de nuevo, para yo explicarles cómo lo saqué. Pero díganme ustedes si lo entendieron. Si no, lo hacemos de nuevo. ¿Qué me pregunta acá el compañero? Me dice, ¿puede hacer una derivada con regla de la cadena? Ahora no. Ya. Bien, vamos a hacerlo una vez más y rematamos el ejercicio. ¿Cuándo veremos derivada? Pronto, pronto, porque recién ahora entré al límite. Yo en agosto empiezo los cursos de cálculo en varias variables, álgebra lineal, toda la cosa, pero eso lo empiezo en agosto, o sea, la otra semana. Y ahí comienzo con derivada, y ahí les planifico el horario con el que vamos a empezar a trabajar los otros cursos. ¿Sí?
Tanto derivadas como integrales, los cursos los tengo completos, en el sentido de que tengo los ejercicios y las explicaciones de los que verían en todo el contenido del semestre. Lo que sería nuevo para mí es y álgebra lineal y cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales, porque por lo menos eso en TikTok ni un weón lo enseña. Así que a la vida nomás, yo me voy a tirar a la vida. Si me va bien, pulento, si no me va bien, no importa porque quiere decir que la próxima que la intente lo voy a mejorar aún más, porque yo por lo menos voy cada vez mejorando en esto. Así que a la vida nomás, ningún weón hace weón en TikTok, lo hace yo entonces. Entonces, vamos a explicar este ejercicio nuevamente. Vamos a explicar de nuevo este ejercicio. F de x es igual a, f de x es igual a, y voy a escribir acá el ejercicio. F de x es igual a m de x, n y el menos 2x más 9, ¿ya? Si x es menor a 3, si x es igual a 3 y si x es mayor que 3. Bien, para empezar a resolver este ejercicio, tenemos que más o menos cachar que estamos trabajando aquí. Reiteramos el punto, esto es como una recta, y nosotros habíamos dicho que una recta, esto de acá se llama pendiente, y n es la normal. ¿Y qué significa la normal? Significa el punto en el corte en el eje Y cuando x es igual a 0. ¿Sí? Eso quiere decir la normal. Entonces, si yo tengo una función sin normal, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir una función sin normal? Vamos a desglosar y vamos a trabajar cada función de forma aparte. Porque la gracia de esta cadena que quiere decir que del 3 hacia el infinito negativo se comporta de esta forma. En el 3 se comporta de esta forma, en un puntito. Y de aquí, del x igual a del x 3 hacia el infinito positivo se comporta como esta recta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué evalúa el límite y te queda como 3m? Ahí lo van a cachar. Miren. Entonces, el ejercicio me pide saber los valores de m y n para que la función sea continua. M y n sea continua. ¿Sí? Entonces, ahora mi objetivo es ese. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que la función, toda esta función, estas tres funciones exista continuidad. Y para que exista continuidad tienen que ser iguales. Por lo menos en el punto en el eje Y tienen que ser iguales. Entonces, por eso. Lo que vamos a hacer nosotros es empezar a entender esto. Si yo te digo que y es igual a mx, ¿qué quiere decir eso? Que la normal es cero, ¿cierto? Eso quiere decir que en el eje, eso quiere decir que en el eje x, corta en el eje, pasa literalmente sería como una recta así, así, literalmente sería esto. Ahí corta. Aquí yo tengo una recta, acá tengo una recta en la cual la normal es cero. Entonces yo veo esta función, yo digo, uy, a la normal es cero, ok, perfecto. Ahora tengo que saber el valor de esta pendiente para que la normal exista. Ya. Entonces, yo sé que para que exista continuidad, el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 positivo por la derecha. ¿Ok? ¿Por qué tomo solamente estos dos puntos? Porque este ya lo sé. Yo sé que al saber este límite, yo voy a hacer inmediatamente el valor que tiene que ser en n. Y esa va a ser una línea recta. De hecho, se comportaría algo así. Una línea recta que nunca toca x porque no existe x acá. De hecho, sería como decir y es igual a 3, por ejemplo. Ingresen ustedes en el GeoGebra o en su aplicación para gráficos, ingresen y es igual a 3. Y les va a salir una raya que nunca toca en el eje X, pero sí toca de forma infinita en el eje Y ahí está. ¿Sí? O sea, nunca intersecta aquí en el X, pero en el Y va a estar siempre ahí hueveando. Por los tiempos de los tiempos. Entonces, eh,
Entonces, vamos a trabajar esto. Y el límite, cuando tiende a X por la derecha, el límite cuando X tiende por la derecha, me va a dar lo siguiente. Va a ser -2x más 9. ¿Sí? Y lo voy a evaluar. Y lo voy a evaluar. ¿Ya? Eh, Compas, si tienen objeción a lo que digo, argumenten, pues no sean ahueonados, pues. No sean haters tontos, pues. O sea, sean un poquito más astutos, pues. Weón. Si van a hatear al live, pues van a decir que uno está equivocado, argumentalo, si no estoy hablando weá. Sí. Y yo estoy chato de los que escriben puras weas porque hay mucha gente que comenta en el live y no sabe matemáticas. Ni siquiera sabe qué estoy haciendo acá, pero te dice, tapayo. Y uno dice, puta weón, si me vaya a tirar, argumentamelo. Si no, te he bloqueado el tiro. O sea, un hater que me argumenta y me lo dice con buenas palabras, yo lo valoro muchísimo. El hater que me dice que estoy mal y no argumenta ni una weá es porque está hablando puras weá, entonces se ha bloqueado de una. Así que si me quieren decir una contradicción, eh, acaba de pasar cálculo uno, buenísima Dani, buenísima, te felicito, así que argumentenlo. Bien, voy ahora a encontrar este valor en este límite y voy a evaluar. Entonces va a ser -2 por 3 más 9. Esto me da -6 y -6 más 3, esto es 3, ¿cierto? Eso es igual a 3. Y acá voy a evaluar entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿de qué? De esta función, pues de mx. Así que si yo evalúo este 3 acá, me sale m por 3. Ahora sí lo ven. Ahora sí lo ven. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que yo, a ver, sin despejar m, solamente viéndolo así, ¿qué valor tendría que tener m para que estos sean igual a esto? Para que sean iguales. Tiene que valer 1, ¿cierto? Por eso al momento de despejar te da que m es igual a 1. Entonces para que la función exista y sea continua, m tiene que ser igual a 1. Porque ambos límites tienen que ser iguales. ¿Ahora sí lo entiendo? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora sí lo entendieron, no? ¿Ahora sí? Perfecto. Ese es el objetivo, por eso yo hago lo siguiente, ¿no? Por eso yo hago lo siguiente. Aprender valor absoluto, pero no del estilo es el complejito. Eso es lo que yo vengo peleando aquí todos los live, desde que empecé en TikTok. Antes que yo planteara el tema de TikTok, nadie hablaba del tema del valor absoluto. Ningún weón. Nadie planteaba el problema del valor absoluto o del módulo en TikTok ni en YouTube. O sea, en YouTube igual había problemas así, porque los pasaban en ecuaciones. Pero no sé, como que solamente te lo enseñan como ejercicio. Y hay un montón de ejercicios de gente que resuelve problemas, pero lo que hacen es simplificar el problema del valor absoluto, entonces lo elevan al cuadrado, hay un montón de trucos para hacer eso. Yo digo, ok, está bien, pero no te explica la propiedad de los módulos. Entonces, la propiedad de los módulos, aprendérsela es súper útil para entender todas las propiedades de la matemática avanzada. Pero la mayoría de la matemática avanzada, por ejemplo, si te van a decir que, por ejemplo, los valores oscilan entre -3 y 3, sí, por poner un ejemplo, entre 3 y -3 no te van a decir así en los libros, no te van a decir, no te lo van a plantear de esta forma. Te lo van a plantear como el módulo de i cuando es menor o igual que 3. ¿Por qué? Porque hay una propiedad ahí de los módulos, de los valores absolutos. Y yo le he enseñado, esta propiedad la he enseñado como 5 veces acá en TikTok. Por lo mismo, porque nadie se daba la paja de enseñarlo, porque aparte es súper jodido. Y yo me la estudié para poder enseñarla bien en TikTok, porque me di cuenta que ningún buen se lo enseñaba. Entonces, por eso yo esta propiedad la enseño a los compas, siempre en mis tutorías yo la enseño, porque eso le abre la mente a los compas careta y wea. O sea, yo soy de la lógica de que la matemática hay que entenderla, porque entendiéndola tú podías abarcar más materia. No hay que aprender de forma mecánica y aparte es una forma de adaptarse al futuro. O sea, todos los weones
que se sacan buenas notas solamente por reproducir la matemática, por reproducir la ciencia y no por analizar la ciencia, la inteligencia artificial se los va a comer, weón. Porque ponte a pensar esto, si tu único talento era repetir lo que hacían otros weones, ¿por qué no lo puede hacer una IA? Claro que lo puede hacer una IA. Y lo va a hacer 1.000 millones de veces mejor que tú. ¿Cachai o no? Entonces, ese es el gran problema del mundo actual, que el sistema educativo te enseña a reproducir, cuando la verdad es que el problema es ese, que no te tienen que enseñar a reproducir, te tienen que enseñar a entender, porque entendiendo tú puedes analizar. Sí, por eso mi objetivo acá en TikTok es enseñar matemática para que los compas entiendan y luego que entiendan, analicen ellos. Porque esa pega no te la va a hacer bien una IA. La IA no es capaz de analizar correctamente. La IA cuando se trata de analizar toma el criterio de otros hueones que ya lo enseñaron. Pero si el análisis es nuevo, a la IA le va a costar mucho hacerlo. Porque la IA aún no es capaz de programar eso. ¿Sí? Un análisis diferente, un análisis novedoso. ¿Sí? Esas cosas, por ejemplo, un análisis que puede ser completamente creativo relacionado a la matemática es, por ejemplo, entender el comportamiento quizás de la economía en cierto punto. Usted se han preguntado, póngase a pensar eso, si la IA fuera tan talentosa en el momento actual, ¿quiénes serían los primeros hueones en usar la IA? Los de la bolsa de comercio, obviamente. Claro, pues si estos hueones manejan miles de millones de dólares, van a tener a los mejores informáticos trabajando para la IA para predecir el comportamiento de la bolsa, ¿sí o no? Claro que sí, pero la IA no lo puede hacer. Ustedes no se han puesto a pensar eso porque hay mucha gente que ve que la IA es como la panacea y le tienen miedo a la wea de la IA. Y yo digo, weón, sé más lógico, no seas tarado, sé más lógico, ponte a pensar que si la IA fuera la panacea, weón, lo estarían usando los de la bolsa de comercio, obviamente, po, porque su interés es hacer más plata. Entonces, si la IA fuera capaz de predecir los fenómenos al ver una curva simplemente, la IA lo podría hacer y lo tendrían los weones facturando millones de plata. Pero ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué los algoritmos de programación o muchas criptomonedas? Por ejemplo, las criptomonedas de valor estable, todas esas criptomonedas que hablan de ahí, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué siempre terminan en estafas piramidales? Pues la mayoría, 99,9% de las jugadas de esas son estafas piramidales. Terminan así porque el algoritmo no es capaz de hacerlo. Por muy bacán que sea la IA, por mucho dinero que le pongan en informáticos y en los mejores computadores y los mejores matemáticos, aún así las bolsas se caen, porque la IA no es capaz de hacer el análisis. Y ese es el talento humano, porque hay hueones que sí predicen el comportamiento de la bolsa y sí se hacen millones de plata. Pero ¿por qué ese hueón sí es capaz de hacerlo y la inteligencia artificial no puede? Teniendo millones de informáticos, teniendo millones de plata metida ahí adentro. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el weón hace un análisis humano. Y lo humano, ese es el único talento que le supera a la IA. El poder crear nuevas ideas. Lo que yo hago acá en TikTok, mi explicación no te la va a dar una IA. Porque mi explicación nace de mi creatividad, de mi forma de ver la vida, de mi forma de analizar los ejercicios para enseñarlo. Entonces, todos los weones que lo único que aprendieron es a reproducir la matemática sin entenderla, les va a ir como el pico en el futuro porque la IA lo va a hacer mejor que tú. Pero el compañero que entendió la materia y que más encima fue capaz de hacer análisis respecto a la materia, ese buen se va a salvar. Y esa es la forma de la pedagogía que hay que hacerla para el futuro, enseñarle a los compañeros a analizar. Porque eso es lo que la IA no lo puede hacer. No lo puede hacer para invertir en bolsa, no lo puede hacer en la vida real. Por eso el análisis, la creatividad, las ideas es algo que la IA no lo puede hacer y no lo va a hacer de aquí a muchos años más. Y cuando la IA lo pueda hacer, los primeros beneficiados van a ser los inversores en bolsa, que están metiendo millones de plata en la IA y no lo logran hacer. O sea, pónganse a pensar eso, pues cabros. La IA no lo puede hacer, porque si ya lo hiciera, lo tendrían estos hueones, y estos hueones no lo pueden hacer. Entonces ahí tú te das cuenta que esa es la limitante de la IA. La IA es bacán, es una herramienta muy pulenta, pero no puede llegar a ese punto. Por eso yo reitero mi punto. Yo enseño a los compañeros a entender la materia, porque si tú entiendes, puedes analizar. Si tú entiendes, puedes analizar los resultados. Y ese análisis es humano, no lo puede hacer una inteligencia artificial. Ese es el talento humano que aún existe y que aún conservamos. Creatividad. Sí. Lo bueno es que aprendieron a reproducir y sacaron buenas notas que reproduciendo, viejo. Te fue bien en la universidad, te aplaudo. Pero tu pega lo va a hacer una IA 100 veces mejor que tú.
Así que por eso yo me preocupo mucho de que ustedes entiendan, porque para el nuevo mundo el objetivo está en entender. Entonces, y ahí viene la pregunta, ahí viene la otra pregunta que puede hacer que me hacen muchos buenos aquí en el TikTok. ¿Para qué enseña esto si una guía lo puede hacer mejor? ¿Para qué enseña esto si esto está en YouTube? Y digo, no, weón, no está en YouTube porque mi explicación no te la voy a encontrar en YouTube. Punto número uno. Y punto número dos, no lo puede hacer una guía, porque si tú entiendes la materia, por ejemplo, una guía no es capaz de conectar dos cosas diferentes. No lo puede hacer aún, no tiene esa creatividad. Entonces, si tú entiendes los límites y entiendes la matemática, tu análisis supera, se vuelve muy pulento, de verdad. Tu análisis se vuelve muy bacán porque eres capaz de analizar los comportamientos, por ejemplo, del movimiento de una partícula o cómo se comporta un compuesto químico con matemáticas, pero para eso tenéis que entenderla. Entonces, la matemática yo creo que está muy mal enfocada en el colegio y en la universidad. No se le enseña a los compañeros a aprender matemática, a analizarla y a entenderla. Se le enseña a aprender a manejar la calculadora. Los hueones de la Universidad de Chile están poniendo en la PAES, están pidiendo que usted les pone ejercicios tipo programación, tipo calculadora. Y yo digo, puta, weón, estáis cagándote a los compas, pues, weón, porque lo estás volviendo dependiente de la herramienta cuando debería enseñarle el otro camino, porque el camino que tú le estás enseñando lo vas a llevar al matadero, weón. Porque si tu única habilidad es saber ingresar los valores en una calculadora, ¿por qué no lo puede hacer una IA mejor que tú? Claro que sí, pues, weón, lo va a hacer una IA mejor que tú. Pero el hecho de saber matemática y hacer esta materia, analizarla para ver el comportamiento de un compuesto químico, o sea, la capacidad de unir el comportamiento de un compuesto químico, de un fármaco, por ejemplo, a una función, ese talento es humano. No lo puede hacer una inteligencia artificial, aún no. Ese talento es humano y esa weá deberían estar enseñando, pues, weón. Pero no, se fueron por el otro lado y por weón, pues gracias a estos weones la vamos a pagar caro. Pero por eso yo quiero enseñar de otra forma. Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo, enseñar que a los compas aprendan a entender la matemática. Porque ese trabajo no lo puede hacer una IA aún no. O sea, mínimo a 40 años más. Y cuando yo vea que la IA lo puede hacer, los primeros beneficiados van a ser los buenos que inviertan en bolsa. Porque esos buenos tienen millones de dólares para pagarle a miles de informáticos a ponerse a trabajar. Y si no lo han hecho, es porque no se puede. Es que es simple, no se puede. Aún no. La tecnología aún no llega a ese punto. Así que teniendo toda la plata del mundo. O sea, ¿cachai? Entonces por eso, eso es. Ah, ¿quién quiere ver cálculo este año y avanzar un poco en la profe de la U? Tiene mi canal de YouTube, es de ingeniería. El, te voy a bloquear, Esteban. O sea, te voy a bloquear porque así es spam de tu weá. Lo voy a bloquear. Lo hubiera visto antes. Qué weá más nefasta es venir a mendigar cosas. Porque la gente, si te quiere ver, pues te busca en YouTube, pues compa. Así que eso. ¿Dudas respecto a lo que estamos viendo? ¿Dudas lo que estamos viendo? ¿Dudas, cabros? Voy a bloquear a todos los que estén haciendo spam de la cuestión. Porque esa weá más encima la tiran cuando uno está apasionado enseñando para puro ver tu reacción. Así que eso. Eso es por supuesto. Que, por supuesto. Así que eso, compañeros. ¿Dudas respecto a lo que estamos viendo? ¿A alguna cosa? Ya copié, ya la voy a meter a una IA cagaste. Haz lo que queráis. Haz lo que queráis, pero una IA no te va a explicar la forma que te explico yo. Aún no. Aún no. Por lo menos hasta que la IA no me copie mi criterio, no va a pasar. Y mi criterio va creciendo cada día, o sea, cada día eh, voy mejorando mi estilo. Así que eso, compañeros, nos estamos viendo en próximos live acá en TikTok para seguir enseñando matemática, como dice el título, de forma diferente. Entonces, ese es mi plan. Así que muchas gracias por estar acá, compañeros. Nos estamos viendo mañana. Mañana nos vemos aquí nuevamente para seguir enseñando esta materia. Y eso. Les recuerdo que tengo mi canal de YouTube donde subo los live anteriores repetidos. Y eso. Límite completo absoluto. Ahora no. Ahora no. Pero más adelante sí. Más adelante sí. Así que eso, compañeros. Nos estamos viendo
un abrazote grande y eh, nos estamos viendo en los próximos live. Espero que tengan un excelente día mañana. Cualquier cosa me la escriben por texto. ¿Dónde me recomienda estudiar ingeniería comercial que no me hagan tan pico? No sé, no sé. La verdad es que, para serte franco, la universidad sí es importante, pero es más importante que aprendas por tu cuenta. Sí, o sea, la universidad es importante, mucho. Pero yo, para serte honesto, en mi momento actual, yo te voy a decir una weá que es mía, mía, puramente mía, no me hagan caso, cabros, no sigan mi mal consejo, pero yo te voy a dar un consejo, o sea, yo te voy a comentar lo que yo hubiese hecho, en mi caso personal. Este es un muy mal consejo, no me hagan caso, pero yo, para serte honesto, eh, si yo tuviera que elegir una carrera para estudiar ingeniería, hubiese elegido una carrera en la que el ambiente fuera bacán y ya. O sea, no bacán en el sentido carrete, sino bacán en el sentido de que los profes sean piola, que uno pueda estudiar, que tengan reglas claras, ¿cachai? Que no existan peleas de ego entre los profes. Yo hubiese elegido eso, un ambiente piola donde estudiar mi carrera y ya. O sea, titularme y dedicarme a eso. Si yo hubiese estado, ese sería mi consejo que hubiese dado al Marco del pasado. Pero ¿por qué digo que no me hagan caso? Porque esa wea mía. ¿Y por qué wea mía? Porque yo mucho de lo que aprendí no lo aprendí en la universidad, lo aprendí por fuera. Entonces, claro, me hubiese valido pico si me hubiesen enseñado bien o mal, porque al final igual lo hubiese aprendido por mi cuenta. Pero ese es el consejo que le doy al Marco del pasado, porque mi consejo es que te volváis autodidacta, que aprendáis por tu cuenta y que ojalá tu carrera vaya muy alineada a tu propósito. Si no va alineada a tu propósito, igual es bueno estudiarla, hacerte buenos amigos ahí, ¿cachai? Terminarla. Pero mi consejo al Marco del pasado hubiese sido eso. Búscate una carrera donde te puedas titular, dedicarte a lo tuyo, que sea piola. Y ya. O sea, ¿por qué te digo eso? Porque si fuera por eso, ni cagando hubiera elegido la universidad que me tocó. Ni cagando. Yo la elegí por un tema de prestigio, porque es estatal y weá. Pero si me hubiese enterado por fuera las peleas de ego que hay entre los profes, las reglas mariconas que se mandaron, que algunos profes maricones se meten a mi live de mi universidad para hatearme, weón, no me hubiese vendido ni cagando a la universidad en la que estudio. Ni cagando. Pero esa weá es mía. O sea, no. Por eso yo digo, no siga mi mal consejo, porque muchas de las cosas que yo aprendí, no las aprendí gracias a mi universidad. Esa es la parte triste. No la aprendí por mi universidad, la aprendí porque la tuve que estudiar, porque yo sabía que los profes maricones me iban a rajar en las pruebas. No te voy a decir la universidad porque ahí sí sería tirarle mala. Así que, pero sí, weón, tengo hartos recuerdos pencas de mi universidad respecto a eso. Tengo hartos recuerdos pencas con el departamento de matemática y física, de plan común. Porque hacer esa weá me parece muy nefasta, pero también me pongo a pensar por el otro lado. Yo pienso, si no hubiese sido por esas weas nefastas que me tocó de los profes, que te hacen preguntas que no te enseñaron, que te mandan pautas re brígidas, que no te enseñan, bueno, o sea, yo ahora hago la comparación con mis pautas, con las pautas de otros compas en las tutorías, y yo me digo, weón, mi pauta ni se parece ni de lejos a las que te tocaron a ti. Mis pautas eran ejercicios rebuscados, brígidos, o sea, eran ejercicios que uno dice, ¿por qué chucha pregunta esta weá? O sea, ¿por qué no te comportas como un profesor normal, weón? Compórtate como una universidad normal. ¿Por qué me tenés que preguntar esto? Entonces, y preguntaban weá re maricón, ejercicios de matemática re maricón. Y yo pensé que eran todas las universidades iguales, hasta que no, pues weón, hasta que conocí más universidades del país. Y ahí me di cuenta que esas reglas que a mí me cagaron no aplican para todos. Entonces ahí me di cuenta de que yo me dije, weón, esta weá no tiene otra explicación más que mariconeo. Porque no sé para qué chucha el profesor pregunta esta weá. ¿Cachai? No sé para qué pregunta esta weá. No debiera. Porque el año anterior a mis compañeros que son de mi misma carrera, que estudiaron el mismo ramo, no les preguntan estas weas. ¿Por qué a mí sí? ¿Cachai? ¿Por qué a mí me ponía un ejercicio terrible rebuscado? Cuando veo las pautas de la Universidad de La Serena, la Universidad del Paraíso, la Universidad de Bacanes, pues, Universidad de Concepción, yo veo las pautas de esas universidades bacanes
Y yo digo, weón, a ellos no le están preguntando ni en la prueba uno, pues yo tengo muchas pautas, me han enviado caleta de pautas, de harto años. Y yo digo, bueno, a mí no me preguntan esta weá, a mí no me he preguntado esta weá, pero a ellos les preguntan lo normal, todo lo normal, y a mí no. Entonces, y ahí me di cuenta, después aprendí, que lo hacían de maricones. No te doy otra explicación. Por eso yo, eh, para serte honesto, esa weá no motiva, esa weá desmotiva, por eso mi universidad está pasando por una crisis. La universidad está pasando por una crisis porque porque no hay la suficiente cantidad de gente que entra a la universidad y mucha gente que entró a la universidad se va de la universidad. Y eso es culpa de los profes. Yo les voy a echar la culpa a los profes. Porque es verdad, es culpa de los profes. Se comportaron como ególatras, como maricones. Bueno, paguen las consecuencias, no voy a decir la U. Pero todo el mundo puede saber que universidad estoy. Pero paguen las consecuencias, weón, fueron maricones. Paguen las consecuencias de que la universidad ahora esté pasando por una crisis. No les gustó joder a los alumnos, no les gustó que los alumnos sufrieran para mandar cartas, para después echarlos, no les gustó que eliminar a alumnos. Paguen las consecuencias, weón, porque yo esa weón no se las voy a olvidar nunca, weón. Fueron maricones conmigo, fueron maricones con muchos compañeros que la pasaron terrible mal por ustedes, yo esa weá no se la olvido nunca. Así que eso. Y más encima que se hayan metido a mi live para joderme a mí más encima. Esa weá no sé. Para mí esa weá fue declaración de guerra. Fue declaración de guerra. Esa weá yo no la voy a olvidar nunca. Así que eh, eso. Muchas de las cosas. Pero yo igual me pongo a pensar eso. Si no me hubiese tocado a mí pasar esa weá penca, quizás no estaría acá en TikTok tampoco. Porque yo me metí a TikTok justamente para enseñar a los compañeros para que no pasaran las weas malas que me tocó a mí pasar, pues, weón. Sobrevivir literalmente. ¿Por qué sobrevivir a que no te echen, pues, weón? ¿Por qué? Porque a los profes les paró la raja y preguntan weas que nunca enseñaron en la perra vida y que no estaban en ninguna guía y las preguntan los maricones. ¿Para qué hacen esa wea? Para que los alumnos se echen el ramo. Y por eso ahora está pasando por una crisis. Se la tienen bien ganadita, weón. Y esa wea yo no se la olvido de olvidar nunca, weón. Así que nunca se los voy a olvidar. Así que para mí eso fue declaración de guerra cuando los buenos se metieron a mi TikTok, a tirarme hate aquí a mi live. Así que esa weá yo no se lo olvido, weón. Así que eso. Y no hay peor enemigo que una persona paciente, weón. Esa weá te la dejo bien claro. Así que eso. Recomiendo las privadas totalmente. Totalmente. Y yo quería saber la uni, no voy a decir la UI, pero cabros, si ustedes se quieren poner tipo Sherlock Holmes, métanse a mi Instagram y listo. Se metan a mi Instagram, pónganse a mirar un poquito, váyanse a mi Facebook y van a hacer el tiro en que no se estudio. O sea, difícil no es. Pero no la quiero decir acá en el live, pero difícil no es. Pero eso es compa. Ahí cae. Así que eso, y recomiendo las privadas totalmente. Hay universidades privadas muy buenas, la Diego Portal es buenísima. Lo único que te voy a decir, eso sí, que estudia por tu cuenta, apréndete a estudiar por tu cuenta. Bueno, a meterme en Medellín, si quieren ustedes saberlo, háganlo, yo no tengo ningún problema. Pero, ¿por qué? Porque desde que se metieron a mi live para meterme, a tirarme hate los profes de mi universidad, yo dije, esta weá es guerra. Esta weá es guerra. Así que, si no veo que los weones tienen un trato diferente o no me piden disculpas, para mí esta weá es guerra. Es guerra. Y los weones ya me hicieron pasar por momentos terribles penca. A mí y a muchos compañeros me hicieron pasar por momentos muy penca. Así que sería muy cara de raja que los buenos respondieran negativamente más encima. O sea, ¿no te gustó arruinar el estado emocional de muchos alumnos, weón? De que muchos alumnos desistieran de estudiar ingeniería o que muchos alumnos desistieran de la universidad y se cambiaran a otra universidad por tu culpa, weón. Por la culpa de los profes maricones. Así que paga las consecuencias, weón. Y más encima te metí a mi live a joderme a mí. Esa weá es guerra, weón. Esa weá es guerra. Así que eso. Eso, cabrón. Un abrazo. Se cuidan y nos estamos viendo mañana. Así que cualquier cosita me la escriben al Instagram, cabrón. Yo les ayudo a estudiar por su cuenta. Yo aprendí por la mía. Y quiero que todos aprendamos, weón. Que todos aprendamos. Así que, y espero que nunca les toque a los profes que a mí me tocaron, weón. Pero les deseo lo mejor, cabrón. Les deseo lo mejor. Cualquier cosa me escriben al Instagram para que yo le ayude con los ejercicios. Yo no cobro nada por ejercicio, así que ustedes me pueden mandar todos los ejercicios que quieran, yo los ayudo, los oriento a eso. Yo nunca cobro por eso. Y así que eso. Un abrazo, cabrón, y nos vemos mañana. Bye.